De hoy, 16 de octubre, se celebra el Día Mundial de la Alimentación, esta fecha que tiene lugar desde el año 1979, impulsada por la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Por eso nos detenemos hoy en esta fecha que propone, por supuesto, concientizar sobre la importancia de mantener una alimentación saludable, y hoy nos preguntamos cómo hacerlo. Entonces, ¿qué hábitos podemos tener en cuenta para llevar una vida saludable? Queríamos detenernos a reflexionar sobre la importancia de este día y también justamente recordar estos hábitos de cuidados de nuestra alimentación, y es por ello que convocamos a la licenciada en nutrición, María Laura Rossetti, quien accedió, como siempre, con mucha disponibilidad a acompañarnos. Bienvenida, María Laura, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día, qué lindo encontrarnos a María Laura a esta hora. Imaginamos encontrándonos de alguna manera en el consultorio y con esta posibilidad de seguir aprendiendo. Por un lado, de tomar conciencia de lo que nos dice hoy esta fecha, y por otro lado, seguir aprendiendo, revisando los propios hábitos cotidianos. Sí, totalmente. En realidad cuando me hablaba y me proponía Belén poder decir algo en relación a esto, creo que da para hablar un montón de cosas, ¿no? Sobre todo pensando en el lema de este año, esto del derecho a los alimentos para una vida y un futuro mejores. Eh, Pensaba en un montón de cosas, cuántas aristas y desde cuántos lugares podríamos hablar bueno, de que se logre el derecho a que todos tengan alimentos, sobre todo en este tiempo de crisis. No solo en la Argentina, sino crisis mundial, ¿no? Por las guerras y demás. Eh, Creo que es muy complejo garantizar el derecho a los alimentos a todas las personas en medio del tiempo que se va viviendo, ¿no? Claro. Pero bueno, fuimos buscando por ahí una mirada de esto, y creo que cómo llegar a una alimentación sana o saludable en el medio de todo lo que vamos viviendo, creo que, bueno, podemos dar como algunos consejos. Y el primero sería como poder pensar en producir nuestros propios alimentos, es decir, todos, o la mayoría de las personas que nos están escuchando seguramente tienen en su casa, aunque sea un balconcito o un patio chiquito. Habrá quien tenga más tierra, pero el que tiene un balconcito puede poner una maceta con una plantita de tomate, con unas aromáticas, entonces creo que desde ahí ya sería como un gran paso el poder producir algunos de nuestros propios alimentos. Claro, claro. Si no se tiene esa posibilidad, bueno, buscar recurrir a alimentos lo menos procesados posibles. Cuando digo esto, tratar, por ejemplo, de ir a las ferias agroecológicas o a las ferias en lugar de ir al súper. Acá en Córdoba está la feria agroecológica todos los sábados a la mañana en Ciudad Universitaria, y les aseguro que casi el 100% de los productos que están en el súper están ahí también. Claro. Desde repelentes naturales para insectos y demás, hasta todos los alimentos que se les puedan ocurrir. Frutas, verduras, panes, dulces, pastas, que muchas veces son de mucha mejor calidad que los que podamos llegar a consumir envasados. Además de que ahí eliminamos un poco el consumo de plásticos también, porque muchas veces si compramos las frutas y las verduras en el súper, vienen envasadas ya, a veces hasta traen alguna bandeja de por además de plástico. Entonces, digo, comprar por ahí en las ferias también evita el consumo excesivo de plásticos y demás que realmente a veces no hacen falta, ¿no? Claro. Entonces me parece que eso es como una primer mirada frente a también lo que va proponiendo el FAO, que hoy habla del derecho a la alimentación, pero que siempre, todos los años, tiene distintas propuestas para este día en particular, ¿no? Después, otra cosa que podemos pensar es cómo crear un plato que sea completo. A la hora de pensar en completo, digo, que aporte todos los nutrientes que necesitamos. Ajá. La idea que hoy la Sociedad Argentina de Nutricionistas propone es que la mitad de nuestro plato sean verduras. Y nos animamos también que tengan alguna fruta, ¿no? Y las verduras pueden ser crudas, cocidas, salteadas, como nos guste. Claro. Cocidas al vapor,
eh, como más nos gusten, digamos, pero que la mitad del plato sea de verduras. Bien. En la medida de lo posible que al menos haya 2 o 3 colores de, de verduras, digamos, por día, ¿no? La idea es que al menos se coman 30 variedades de vegetales en la semana. Ajá. Cuando digo 30 variedades de vegetales me refiero a frutas, verduras, legumbres, cereales, semillas. Que Claro, haya es algo de todo amplio. eso, ¿no? Claro, exacto. Después, un cuarto del plato que sea alguna proteína. Cuando hablamos de proteína me refiero a las de origen animal, carnes, huevos. Cuando digo carnes hago referencia a la carne de vaca, la carne de pollo, el pescado, el cerdo. Y después, como en segundo lugar, las proteínas de origen vegetal, que las vamos a encontrar en todo lo que son legumbres, y que si las mezclamos con algunos cereales, o sea, algunas legumbres como las lentejas, por ejemplo, mezcladas con arroz, podamos lograr llegar a tener proteínas de alto valor biológico muy similares a las proteínas que aportan los productos de origen animal. Claro. Y un cuarto de nuestro plato tienen que ser alguna de esas proteínas. Con que comamos 2 o 3 veces a la semana algún tipo de carne, después los demás días podemos incorporar lentejas, porotos, garbanzos, soja, ¿sí? Y el tercer lugar del plato es un cuarto de hidratos de carbono. Cuando digo hidratos de carbono me refiero a todos los alimentos que aportan principalmente almidones, papa, batata, las pastas, o sea, los fideos, el arroz blanco. ¿Cómo hacer para que esos alimentos no sean alimentos de tal índice glucémico? Es decir, que no aumenten la glucosa de golpe en el cuerpo, pensando en las personas que tienen diabetes y pensando en evitar la diabetes también. En lugar de comer tanto arroz blanco, quizás una vez a la semana arroz blanco y otro día arroz yamani o arroz integral. Con las papas, las batatas, lo que se está hablando mucho ahora en las redes y demás, es que, por ejemplo, se les puede hacer un proceso donde el almidón que aportan sufre retrodegradación. Eso hace que yo cocino hoy, por ejemplo, al vapor las papas, no las como hoy, sino que las cocino hoy, las dejo enfriar y mañana hago alguna preparación con esas papas. Claro. Ese Ese almidón sufre un proceso en el que se transforma y ya no es tan fácil de que se transforme en azúcar apenas entra a nuestro cuerpo, sino que se convierte en almidón resistente y también alimenta nuestra microbiota, que en algún momento hemos hablado de ese tema. Sí. Qué bueno pensaba María Laura, porque podemos ir revisando estas prácticas. Bueno, cómo realizamos nuestras compras, dónde tenemos posibilidad de armar una pequeña huerta en casa, cómo armamos ese plato de cada día y aún teniendo en cuenta, ¿no?, las dificultades de este tiempo, donde es muy difícil acceder a ciertos alimentos, a las carnes, por ejemplo, saber que vamos teniendo alternativas y que además son alternativas saludables. Ahí hay una clave importante, porque a veces sentimos que es mucho lo que hay por hacer y decimos, bueno, me conformo con esto que hoy puedo, pero a veces hay alternativas que también son económicas y muy saludables. Sí, sobre todo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las legumbres y los cereales, que en la medida de lo posible tratar de que los cereales, como les decía recién, sean más integrales, como el arroz integral, quizás la cebada perlada, bueno, la quinoa, el amaranto, bueno, son todas opciones, y todos esos, si bien hoy no sé qué alimento está, digamos, muy económico, pero todos esos alimentos rinden un montón, claro. O sea, con un puñadito así de quinoa cruda, capaz que tengo después un montón así. Entonces, con la quinoa, por ejemplo, puedo hacer guisos, puedo hacer rellenos de empanadas, puedo hacer flanes, o sea, puedo hacer un montón de cosas, y es un alimento que tiene un montón de nutrientes, que me aporta fibra, vitaminas. Entonces, digo, hay muchas alternativas que a veces uno se queda con lo que conoce, con lo que ve, claro. Y no busca a lo mejor otras alternativas. Entonces, está bueno también saber y conocer un poco de eso. Bien. Pensaba que importante esto de conocer, averiguar, consultar,
María Laura, a los profesionales, porque, bueno, a la hora de decir, bueno, por ejemplo, tengo un diagnóstico de diabetes Claro. o tengo que bajar de peso, inmediatamente pensamos, uy, voy a comer ahora selga hervida todos los días o lechuga todos los días, y estás hablando, por ejemplo, de un plato bien variado, y que cada uno puede ir tomando opciones de acuerdo a su propia realidad. Es decir, Claro. que no es que estamos condenados al contrario, incluso si uno come a selga hervida todos los días, en vez de cuidar la salud, puede llegar a perjudicar. Digo, como exagerando, ¿no? Algunas situaciones que a veces se nos presentan por falta de conocimiento, por no ir a una consulta oportuna, ¿no? Totalmente, sí, sí, totalmente. Incluso a veces uno puede decir, bueno, creo que hay algo muy importante que también que es algo que suelo repetir muy seguido, que hay que mirar más la naturaleza, ¿no? Pensando también en esto que van proponiendo en algunos programas que he visto de este señor agrónomo que va hablando, digamos, de la producción de alimentos y eso, digo, me parece que es muy importante también escuchar a la naturaleza y ver lo que la naturaleza nos va ofreciendo, porque Claro. también los alimentos que están de temporada también son los más económicos. Entonces, también hay alternativas, por ejemplo, para comprar alimentos que están más económicos ahora y podemos hacer con las frutas, por ejemplo, hay frutas ahora, las frutillas ahora, por ejemplo, están bastante económicas, podemos hacer mermelada y bueno, tenemos mermelada para un par de meses. O, por ejemplo, con los repollos, en la época de repollo, el repollo suele estar bastante barato, bueno, comprar a lo mejor 2 o 3 repollos más y hacer chucrut o hacer alguna conserva para también tener esos alimentos disponibles un poco más adelante, Claro. que quizás estén más caros y que no sean tan fáciles de comprar. Claro. Y a su vez, lo más importante, comprender que si hoy llegamos al verano y las frutas que más tenemos son la sandía, el melón, después, bueno, las verduras de hoja, todas las que aportan agua, bueno, ¿por qué será, no? ¿Será que capaz que tenemos que escuchar un poco más y necesitamos hidratarnos un poco más? Entonces tenemos más acceso a alimentos más ricos en agua, que nos aportan otros nutrientes también, pero que son más ricos en agua porque, bueno, con el calor hay más posibilidades de deshidratarse. Sí. Entonces sí, digo, sí. si uno mira la naturaleza, también va aprendiendo y se va dando cuenta de que hay cosas que hay que ir como acomodándolas a ese tiempo, ¿no? Porque también aportan los nutrientes que uno más necesita. Claro, esa mirada atenta. Nos Sí, quedan, María Laura, unos últimos minutos, pero haciendo este repaso, ¿qué otros consejos o hábitos, dónde más sería bueno que detengamos nuestra mirada hoy para ver cómo nos estamos alimentando, qué vida estamos llevando? bueno, creo que hay 2 cosas como importantes. Una, que dentro de la alimentación saludable y para tener una vida saludable también es importante la actividad física. Mm, Y que dentro de la actividad física muchas veces hoy tengo que pagar el gimnasio. Bueno, no, a veces es salir a caminar media hora todos los días, claro. o poner música y bailar la música que nos guste, o a lo mejor sí puedo pagar el gimnasio, pero no me gusta. Bueno, entonces voy a hacer un baile, voy a hacer pilates. Digo, hay un montón de actividades hoy que se pueden hacer. Incluso hay muchas que no necesitan que yo ponga dinero, sino que solamente le ponga voluntad y que lo practique, digamos, ¿no? Claro. Incluso con el acceso a la tecnología hay muchas páginas web o muchas páginas en YouTube, por ejemplo, muchos videos sobre distintas actividades que uno puede hacer y que son gratuitos también. Entonces me parece que lo más importante es decir, bueno, realmente necesito hacer actividad física, no solo por ahí para bajar de peso, sino para tener una vida saludable de manera completa, digamos, ¿no? La actividad física tiene un montón de beneficios para la salud. Entonces, me parece que es como encontrarle la vuelta y decir, bueno, todos los días voy a hacer, aunque sea 15 minutos, voy a empezar 15 minutos esta semana, la próxima 20 y llegar más o menos, lo que se propone a nivel médico es más o menos 150 minutos semanales, lo que equivale más o menos media hora por día, de lunes a viernes, de actividad física. Claro. Bien. Es decir, poner el cuerpo en movimiento, ¿no es cierto? Buenísimo. Y después, como para terminar, y me parece como una de las cosas más importantes también, que en algún momento la FAO también lo puso como tema central, es el tema del cuidado del agua y la hidratación de las personas. Yo hace un tiempo vengo siguiendo algunas páginas de Europa, y en una de ellas se van haciendo muchos estudios sobre el agua,
y la propuesta que hacen es evitar al máximo el consumo de agua embotellada, sobre todo en botellas de plástico. Si vinieron en botellas de vidrio no hay problema, pero se ha descubierto que al envasar en plástico el agua y uno no saber cuánto tiempo hace que esté envasada, ni saber cuánto tiempo estuvo expuesta al sol, esa botella y demás, se ha descubierto que en esa agua hay microplástico y nanoplástico, y eso lo estamos incorporando en nuestra alimentación. Claro. Y nuestro cuerpo le es muy difícil eliminarlo. Entonces, para evitar consumir ese plástico, digamos, la tendencia es a que consumamos el agua de la canilla, el agua de la canilla común, que le podamos poner al agua que vamos a tomar los filtros de carbón o lo que sea, y si no podemos acceder a eso porque realmente la economía no nos lo permite, hervir el agua de la canilla, que con ese hervido, o sea, cuando el agua hierve se evapora algún porcentaje de plástico y también algún porcentaje de cloro que le agregan, y después a esa agua agregarle lo que proponen ellos desde Europa, digamos, es poder ponerle agua de mar. Como no todos vamos a poder acceder al agua de mar, lo que se puede hacer es enriquecer con unas gotas de jugo de limón, una cucharadita de bicarbonato y una cucharadita de sal por litro de agua, y eso es una bebida que realmente es rehidratante. Porque lo que está pasando es que parece ser que muchas enfermedades van apareciendo como consecuencia del consumo del consumo de esta agua con estos plásticos y demás. Claro. Y la falta de algunos micronutrientes, de algunos minerales que debería tener el agua. ¿Qué sería lo ideal? Ir a la montaña, por ejemplo, acá en Córdoba podamos ir hacia el lado de los gigantes, o bueno, por el lado de las altas cumbres, y buscar algún manantial y traer el agua de ahí, y eso sería lo ideal, porque esa agua tiene todos los minerales y no tiene contaminantes prácticamente ninguno. Entonces, pero como no todos podamos hacer eso, bueno, el agua de la canilla, hacerle este tratamiento para evitar el consumo excesivo de cloro y de los plásticos que pueda haber en su composición, digamos. Sí está comprobado que el agua de la canilla prácticamente no tiene microplásticos, entonces, bueno, tratar de consumir agua de la canilla y no botellas de plástico. Claro. Y si la vamos a llenar la botella, tratar de que sea una botella, o las nuevas que vienen ahora que son de metal, o botellas de vidrio, y no las botellas de plástico. Claro. Evitar contener agua en botellas de plástico. Buenísimo, buenísimo. Te agradecemos mucho, María Laura, por este desafío de, en pocos minutos, resumirnos algunos hábitos importantes a tener en cuenta y que además podemos poner en práctica hoy. Te dejamos el agradecimiento de Irene, también dice, por brindarnos tan buenas ideas y su manera tan fácil de explicarnos cómo mejorar nuestra alimentación, este tema que no se acaba, por supuesto, así que nos iremos a encontrar en otra oportunidad seguramente. Por supuesto, cuando quieran. Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a usted. Hasta pronto.